Me veo como una persona que tiene raíces que después convergen en un tronco y después se ramifican, que es lo que ha sido. Yo así veo mi trayectoria personal, tanto en el ámbito familiar, como en el ámbito académico, como en el ámbito profesional. O sea, en todas tenemos raíces, tenemos un montón de raíces que vienen de algunas de muy lejos, muy profundas, ¿no? Mi abuelo paterno, era sastre en la Ciudad de México. Él tenía su sastrería, su taller de sastrería en la colonia Santa María la Redonda. Y mi papá, que hasta entonces era un joven que estaba ya tratando de estudiar pintura en la Academia de San Carlos, pues tuvo que cambiar de actividad y dedicarse a sostener a su familia, porque resultaba que él era el mayor. Mi mamá era maestra normalista, y entonces pues se casaron y vivieron ahí se fueron a vivir al barrio de la Santa Veracruz, cerca de mi abuela, porque ya mi abuela viuda se había mudado de Santa María cerca de la Santa Veracruz. Y ahí vivíamos en un departamentito que estaba en la calle del Pensador Mexicano. Ahí nací yo. Después de algunos años de vivir ahí enfrente de la Alameda, mi papá progresó más y entonces ya mis padres compraron un terreno en la Colonia del Valle, hicieron una casita primero de un piso, después le echaron otro piso, y entonces ya mi adolescencia prácticamente transcurrió en la Colonia del Valle. Lo de las raíces, porque fíjese, si mi abuelo le da por la música, que es una de las artes, digamos, ¿no? Claro, era música popular, porque él tocaba en fiestas y en misas y eso con su conjuntito, ¿no? No tocaba música clásica hasta donde yo sé. En cambio, mi papá sí le gustaba mucho la música, entonces trabajaba todo el día oyendo música clásica y pues uno se le va quedando, entonces la afición por la música también se me quedó a mí. Entonces a mí sí se me fue formando poco a poco la inclinación hacia lo artístico, por supuesto, ¿no? Hacia la música. Alguna vez tomé clases de piano, mi mamá se empeñó en que tomara clases de piano, hasta que tanto mi hermano como yo nos dimos cuenta que no era por ahí, que no era por ahí, que hasta ahí llegaba nuestra inclinación por la música y no mucho más. Y ya cuando estaba terminando la adolescencia, pues sí me entró la afición por la pintura inicialmente. Yo estaba ya terminando la preparatoria. Yo hice toda mi primaria, secundaria y la prepa en el colegio alemán. Pues surge precisamente en preparatoria, porque la mayoría del grupo de preparatoria donde yo estaba, casi todos iban a hacer carreras técnicas, ingenieros civiles, ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, etc. Y eran mis principales amigos. Y yo pensé, bueno, me meto en ingeniería, pero pues no, pues eso lo veo como muy técnico. Mejor arquitectura, porque ahí algo si sabes dibujar es mejor, te sirve más. Y así lo hice. Y entonces entré con dudas a la carrera de arquitectura. Bueno, en realidad tenía tres opciones en duda. No sabía yo, tenía que elegir el tipo de bachillerato que iba a hacer, y no sabía si debía irme, decía yo, bueno, pues podía ser arquitectura, que se parece a la ingeniería, pero tiene un contenido más artístico. O bien periodismo o antropología, y sin saber exactamente qué era la antropología, pero como que me latía que por ahí andaba la cosa, ¿no? Sabía que los antropólogos, algunos de ellos se especializaban en arqueología, que era una cosa que apenas me empezaba a interesar, ¿no?
Todavía era la antigua Academia de San Carlos, que ahí estaba la Escuela Nacional de Arquitectura, no era facultad todavía de la UNAM. Entré y todavía no sabía yo bien si realmente estaba bien lo que había escogido. Yo no le agarré el golpe a mi futura profesión, a la actividad de arquitectura hasta segundo año, que empieza uno a imaginar cosas y a verlas plasmadas en proyectos, ejercicios de proyecto que nos hacen hacer. Y yo comparaba mi trabajo con lo que estaban haciendo los demás y decía, no, pues no estoy tan mal realmente, entonces sí, ya me seguí con la arquitectura. Pero en esa época a los arquitectos nos preparaban para hacer arquitectura para un México nuevo que estaba creciendo, las ciudades estaban creciendo, se necesitaban muchas más casas, muchos más edificios, escuelas, hospitales. Entonces para eso nos formaban, para hacer cosas nuevas. Me recibí, terminé, me recibí, pedí una beca, me fui a Alemania. En esa época Alemania se estaba todavía reconstruyendo, así que la arquitectura no estaba tan desarrollada como ahora. Yo inclusive la veía un poquito más atrasada que lo que en esa época en las ciudades alemanas que había, la veía un poquito atrasada respecto a lo que ya hacíamos aquí en México, ¿no? Pero bueno, obviamente en cuestiones técnicas y en otras cuestiones pues eran muy buenos. Además, pues siempre, y es otra de las cosas que yo he disfrutado mucho en la vida y que me ha servido mucho para mi propia vida intelectual y después académica, es el conocer otros países y otras culturas. Y ahí también me ha servido la antropología, es decir, tener una visión más amplia de lo que son las culturas, ¿no? De que son otras maneras de entender las cosas. Y entonces tienes que hablar con gente que tiene a veces otros conceptos, no solamente por el idioma, ahí sí acabé de medio aprender alemán, sino que tienes que moverte y que luego vas a Francia y a ver cómo te las arreglas con los franceses, a ver qué tanto francés puedes hablar, y luego vas a Italia y también a ver cómo le haces con el italiano, porque ahí nomás te hablan italiano. Resultó, por eso digo que en realidad mi vida académica empezó tarde, porque mi vida académica propiamente dicha empieza en la UAM como profesor de tiempo, porque ahí sí cuando entré a la UAM sí entré como profesor de tiempo completo desde el principio. Y entonces un día me llama el director de la División de Ciencias del Diseño de Azcapotzalco, amigo que conocía, Manuel Sánchez Carmona, y me dice, oye, ¿qué estás haciendo, Alberto? Le digo, pues nada, le digo, pues mira, no estoy sentado en mi oficina, oye, ¿por qué no te vienes con nosotros? Y entonces ahí empezó mi actividad propiamente ya como académico de tiempo completo. Yo ocupaba ahí un cargo más bien administrativo, con mucho peso administrativo, que era el de ser coordinador de la carrera de arquitectura, coordinador de estudios de la carrera de la licenciatura de arquitectura. Entonces era bastante carga la que había que resolver y no me daba mucho más tiempo de investigar ni nada de eso. Entonces, pues sí, estaba bien, pero de repente me empezó a caer muchísimo trabajo en mi oficina particular y dije, no, mejor me salgo de la UAM. Entonces me salí 10 años. Regresé a Azcapotzalco, me llamaron para darme la oportunidad de volver a ser coordinador de carrera, pero además a terminar ahí mismo, a hacer mi doctorado, ahí mismo en Azcapotzalco, porque estaban abriendo el posgrado y los programas de doctorado en Azcapotzalco, en Ciencias para el Diseño. Entonces dije, pues sí, eso sí me interesa. Entonces ya hice mi doctorado, terminé en 1998, ya, no, sí, ya ni me acuerdo muy bien, pero por ahí anda. Entonces, y ya, terminé en 2001,
Y en 2002 ya entré aquí a la UAM, Xochimilco. Fue un intercambio que hubo entre unidades, que fue acordado tengo entendido que fue entre rectores, un acuerdo entre rectores, porque aquí se necesitaba, no había suficientes profesores con doctorado para apoyar el posgrado, los estudios de posgrado que había aquí. Y entonces para eso me vine para acá. Pues fue una cosa magnífica, que a los 2 meses sale la propuesta y la aceptación de que yo fuera, bueno, fue todo un proceso, ¿no? Hasta que salió que fuera yo profesor distinguido. Y al poco tiempo me salió la oportunidad de que me propusieran y me designaran también Premio Nacional de Arquitectura. Entonces se me han juntado muchas cosas, pero desde luego sobresale mucho el hecho de haber sido designado aquí profesor distinguido, porque pues es un honor que yo no sé si realmente soy merecedor de eso, pero pues me da mucho gusto que me lo den. Y bueno, desde luego tiene uno más seguridad en lo que está haciendo, más sensación de que finalmente si uno se esfuerza y si trabaja, sí se le reconoce, ¿no? Básicamente es eso. Que que eso entonces ya empieza uno a ver todo lo que ha hecho uno en la vida, en los campos en los que me han distinguido, y bueno, pues sí, pues realmente sí hice bastante en el campo de conservación del patrimonio, sí hice bastante como profesional de arquitectura, y sí he hecho bastante aquí como académico en Xochimilco, y pues creo que obviamente muchos más lo han hecho, ¿no? Y yo digo, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no otros que también conozco que son muy buenos? Pero bueno, pues no todos así fue.